Bienvenidos a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos más jugosos y las historias más apasionantes que nos regala la televisión de Turquía. ¿Están listos para sumergirse en un mundo de intrigas, amores prohibidos y escándalos que los dejarán sin aliento? Porque hoy vamos a explorar el lado más oscuro y sensual de las telenovelas turcas, revelando esos romances que rompieron esquemas, desafiaron convenciones sociales y, por supuesto, nos mantuvieron pegados a la pantalla. Prepárense para un viaje a través de 10 historias que definieron el significado de pasión prohibida en la televisión turca. Desde encuentros furtivos hasta traiciones desgarradoras, vamos a diseccionar esos momentos que nos hicieron suspirar, gritarle a la pantalla y, seamos honestos, hasta sentir un poquito de envidia. Antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo lleno de chismes, análisis y todo lo que aman de las series turcas. Comencemos. Nuestra primera parada en este recorrido por el lado más picante de la televisión turca nos lleva a la icónica Aşk Memnu, una serie que aún a día de hoy sigue generando debates y controversia. La historia de Biter Ziyagil y Belul Aznedar es un clásico instantáneo. Biter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico mucho mayor que ella, buscando una vida de lujo y escapar de la sombra de su madre. Pero lo que no esperaba era encontrar una atracción irresistible hacia Belul, el sobrino playboy de su marido. ¡Boom! El escándalo está servido. La tensión sexual entre Biter y Belul es palpable desde el primer momento, y su relación clandestina es un torbellino de pasión, culpa y autodestrucción. Lo que hace a esta historia tan impactante es la complejidad de los personajes y las consecuencias devastadoras de sus actos. ¿Recuerdan ese final? Todavía nos da escalofríos. Profundicemos un poco más en Aşk Memnu. La serie no solo es un relato de infidelidad, sino una exploración profunda de la psicología humana. Biter, interpretada magistralmente por Beren Saat, es una mujer atormentada por su pasado y consumida por el resentimiento hacia su madre, una figura que la ha manipulado y la ha privado de la felicidad. Su matrimonio con Adnan es un intento desesperado por encontrar seguridad y estatus, pero la falta de amor verdadero la deja vulnerable a la seducción de Belul. Belul, encarnado por Kıvanç Tatlıtuğ, es el arquetipo del joven adinerado, despreocupado y atractivo que vive la vida al máximo. Sin embargo, debajo de esa fachada de despreocupación se esconde un vacío emocional que lo impulsa a buscar la aprobación de los demás y a evitar compromisos serios. Su relación con Biter es una forma de rebelarse contra las expectativas de su tío y de satisfacer sus propios deseos egoístas. La serie también destaca por su ambientación lujosa y su cuidada estética. La mansión Ziyagil, con sus amplios jardines y sus interiores opulentos, se convierte en un símbolo de la riqueza y el poder que tanto anhela Biter. Cada detalle, desde la ropa de los personajes hasta la música incidental, contribuye a crear una atmósfera de tensión y decadencia que refleja el drama que se desarrolla en su interior. El final de Aşk Memnu es uno de los más impactantes y recordados de la televisión turca. La desesperación de Biter al verse descubierta y abandonada por Belul la lleva a tomar una decisión trágica que sacude los cimientos de la familia Ziyagil. La serie deja una reflexión sobre las consecuencias de la ambición desmedida, la falta de comunicación y la incapacidad de amar verdaderamente. Continuamos con otra serie que revolucionó la pantalla, Fatmagul Suku. Aunque no es precisamente un romance, la serie explora un tema tabú y doloroso, la violación. Fatmagul, una joven inocente, es brutalmente agredida por un grupo de hombres. Lo que sigue es una lucha por la justicia, la dignidad y la reconstrucción de su vida. Kerim, uno de los involucrados en el ataque, se arrepiente profundamente y se enamora de Fatmagul. Este amor nace de la culpa y el deseo de redención, lo que lo convierte en algo sumamente controvertido. ¿Es posible amar a alguien que te ha hecho tanto daño? La serie nos plantea preguntas incómodas y nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del perdón y la posibilidad de encontrar la felicidad después de la tragedia. Fatmagul Suku fue una serie pionera en abordar un tema tan delicado como la violación en la televisión turca. La serie no solo se centró en el trauma de la víctima, sino que también exploró las consecuencias sociales y legales de la agresión sexual. La historia de Fatmagul resonó con el público turco y generó un debate nacional sobre la necesidad de proteger a las mujeres y de castigar a los agresores. La interpretación de Beren Saat como Fatmagul fue aclamada por la crítica y el público. La actriz logró transmitir la vulnerabilidad,
el dolor y la fortaleza de su personaje de una manera conmovedora y realista. La serie también contó con un elenco talentoso que interpretó a los demás personajes de la historia, incluyendo a Engin Akyurek como Kerim, el joven atormentado por su participación en el ataque. El romance entre Fatmagul y Kerim es uno de los aspectos más controvertidos de la serie. Muchos espectadores cuestionaron la posibilidad de que Fatmagul pudiera amar a un hombre que había participado en su agresión. Sin embargo, la serie argumentó que el amor de Kerim era una forma de redimirse por sus errores y de ayudar a Fatmagul a sanar sus heridas. La relación entre ambos personajes fue un proceso gradual y complejo que requirió mucha paciencia, comprensión y perdón. Fatmagul Unsukuene dejó una huella imborrable en la televisión turca y contribuyó a concienciar sobre la violencia sexual y la necesidad de proteger a las víctimas. La serie demostró que es posible abordar temas difíciles y controvertidos de una manera respetuosa y responsable, y que el arte puede ser una herramienta poderosa para generar cambios sociales. Ahora, prepárense para una dosis de pasión desenfrenada con Kurt Seyit Besura. Esta serie de época nos traslada a la Rusia zarista, donde Kurt Seyit, un apuesto teniente del ejército, conoce a Sura, una joven noble de origen ruso. Su amor es instantáneo y apasionado, pero su relación se ve amenazada por la guerra, la revolución y las intrigas palaciegas. Su romance es un torbellino de emociones, marcado por la distancia, los celos y la lucha por sobrevivir. Lo que hace a esta historia tan especial es la química innegable entre los protagonistas y el contexto histórico en el que se desarrolla su amor. Es una historia de amor épica que nos recuerda que el amor puede florecer incluso en los tiempos más oscuros. Kurt Seyit Besura es una serie visualmente impresionante que recrea la atmósfera de la Rusia zarista con gran detalle. La serie cuenta con un elenco internacional encabezado por Kwan Tatlıtuğ como Kurt Seyit y Farah Zeynep Abdullah como Sura. La química entre ambos actores es innegable y contribuye a crear una historia de amor apasionada y creíble. La serie está basada en la novela homónima de Nermin Bezmen, que a su vez se inspira en la historia real de su abuelo Kurt Seyit y su amor por Sura. La novela y la serie exploran los desafíos que enfrentaron Kurt Seyit y Sura para mantener su amor en medio de la guerra y la revolución. La serie también destaca la importancia de la familia, la amistad y la lealtad en tiempos de crisis. El romance entre Kurt Seyit y Sura es uno de los aspectos más atractivos de la serie. Su amor es un torbellino de emociones, marcado por la pasión, los celos y la distancia. La serie muestra cómo Kurt Seyit y Sura luchan por superar los obstáculos que se interponen en su camino y cómo su amor los ayuda a sobrevivir en un mundo convulso. Kurt Seyit Besura es una serie que combina romance, drama histórico y aventura de una manera cautivadora. La serie es una celebración del amor, la amistad y la perseverancia en tiempos difíciles. Cambiamos de escenario con Medcezir, una adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC. La historia sigue a Yaman Koper, un joven problemático que encuentra una segunda oportunidad en Alnkoy, un barrio rico de Estambul. Allí conoce a Mira Beylice, una chica popular y adinerada. Su amor es un choque de mundos, una relación llena de obstáculos sociales y personales. Lo que hace a esta serie tan adictiva es la combinación de drama adolescente, romance y crítica social. Es una historia sobre la lucha por encontrar tu lugar en el mundo y la importancia de seguir tu corazón, sin importar las diferencias. Medcezir fue una de las series turcas más populares de los últimos años. La serie atrajo a una gran audiencia gracias a su historia adictiva, sus personajes carismáticos y su banda sonora pegadiza. La serie también fue elogiada por su representación de temas sociales como la desigualdad, la pobreza y la discriminación. La relación entre Yaman y Mira es el corazón de la serie. Yaman es un joven inteligente y talentoso que ha tenido una vida difícil. Mira es una chica rica y popular que se siente atrapada por las expectativas de su familia y su entorno social. Su amor es un choque de mundos, pero también una fuente de esperanza y redención para ambos personajes. Medcezir es una serie que combina drama adolescente, romance y crítica social de una manera entretenida y reflexiva. La serie es una historia sobre la lucha por encontrar tu lugar en el mundo y la importancia de seguir tu corazón, sin importar las diferencias. Volvemos a la pasión prohibida con Kiral Kask. Defne Topal, una joven camarera, recibe una oferta inusual: enamorar y casarse con Omer Ipliki, un diseñador de zapatos exitoso pero solitario, a cambio de una gran suma de dinero. Lo que comienza como un simple contrato pronto se convierte en un torbellino de sentimientos genuinos.
La ironía de la situación es que Daphne se enamora realmente de Homer, pero teme revelarle la verdad sobre su amor en alquiler. Esta comedia romántica nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que la honestidad es fundamental para construir una relación sólida. Kiral Kask es una comedia romántica ligera y entretenida que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. La serie destaca por su humor ingenioso, sus personajes encantadores y su química innegable entre los protagonistas. El romance entre Daphne y Homer es un torbellino de emociones, lleno de malentendidos, celos y situaciones divertidas. La serie también explora temas como la ambición, la honestidad y la importancia de ser fiel a uno mismo. Daphne se enfrenta a un dilema moral cuando se da cuenta de que se ha enamorado de Homer, pero teme revelarle la verdad sobre su contrato. Homer, por su parte, debe aprender a confiar en los demás y a superar su miedo al compromiso. Kiral Kask es una comedia romántica que te hará reír, llorar y suspirar. La serie es una celebración del amor y la amistad, y te recordará que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. No podíamos dejar fuera de esta lista a Mutesemyzyl, una serie histórica que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. Su amor fue un escándalo en su época, ya que Suleimán rompió con la tradición al casarse con una plebeya. Su relación es un juego de poder, pasión y ambición. Hürrem es una mujer astuta y despiadada que está dispuesta a todo para proteger a su familia y mantener su posición en el harén. Esta serie nos muestra el lado más oscuro del poder y la complejidad de las relaciones humanas en un contexto histórico fascinante. Seguimos con Yerde, una serie de acción y drama que explora el mundo del crimen organizado en Estambul. Sarp Yılmaz y Mert Karada son dos hermanos separados al nacer que se infiltran en bandos opuestos de la mafia. Sarp se convierte en policía, mientras que Mert se une a la banda criminal liderada por Celal Duman. Su camino se cruza una y otra vez, creando una tensión constante. Aunque la serie se centra en la acción y la intriga, también hay espacio para el romance. Sarp se enamora de Melek, la hija adoptiva de Celal, mientras que Mert siente algo por Eylem, una periodista que investiga los crímenes de Celal. Estas relaciones son complejas y peligrosas, ya que los personajes deben elegir entre el amor y la lealtad. Ahora hablemos de Dirilis, Ertuğrul, una serie histórica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu Kayi mientras luchan por sobrevivir y establecerse en Anatolia. Además de las batallas y las intrigas políticas, la serie también explora temas como el amor, la fe y la lealtad. Ertuğrul se casa con Halime Hatun, una princesa seliúcida, y su amor es un pilar fundamental en su lucha por construir un futuro para su pueblo. Su relación es un ejemplo de respeto mutuo, apoyo incondicional y fe en un destino común. Cambiamos de tono con Erkencikus, una comedia romántica que nos cuenta la historia de Sanemain, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Candy Beat, un fotógrafo aventurero y carismático. Su amor es un torbellino de emociones, lleno de malentendidos, celos y situaciones divertidas. Lo que hace a esta serie tan encantadora es la química entre los protagonistas y el optimismo que transmite. Es una historia sobre la importancia de perseguir tus sueños y encontrar el amor verdadero. Y finalmente cerramos esta lista con Senkalkapm, una comedia romántica que nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y distante. Su camino se cruza cuando Serkan le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo, pronto se convierte en un sentimiento genuino. Su relación es un desafío constante, ya que ambos tienen personalidades muy diferentes y deben superar sus propios miedos e inseguridades para estar juntos. Y con eso, llegamos al final de nuestro recorrido por los 10 romances más escandalosos y apasionados de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos explorado amores prohibidos, relaciones nacidas del dolor, historias de pasión desenfrenada y romances que desafiaron las convenciones sociales. Gracias por acompañarme en este vídeo. No olviden dejar sus comentarios abajo, ¿cuál de estas historias los impactó más? ¿Hay alguna otra serie que deberíamos haber incluido en la lista? Queremos saber su opinión.
Y antes de despedirme, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del drama turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.